Diputado Metaza. Sí, gracias, señor presidente. Señor presidente, yo no voy a abundar en detalles respecto a este tema, ya lo ha hecho el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para no quedar redundante, pero sí quiero que se me permita hacer un par de consideraciones. Quiero decir, señor presidente, que estas modificaciones que se propician para estos proyectos de ley o para estas leyes son herramientas fundamentales para acompañar el proceso de industrialización que se viene llevando adelante en nuestro país en la última década, con la sanción de leyes que apostaron a la promoción de esta industria. Pero tenemos que preguntarnos, señor presidente, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué se hacen estas modificaciones? ¿Qué se entiende por biocombustible? El biocombustible es el bioetanol, el biodiesel, el biogás producidos a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos que cumplen los requisitos de calidad establecidos por la autoridad de aplicación. El biodiesel en particular se obtiene a partir de la soja y es muy importante porque se utiliza como complemento del componente fósil del gasoil. El fuerte crecimiento de la producción que se dio desde el 2010 en conjunto con la industria del biodiesel marcaron las condiciones para que se decidiera avanzar en el incremento del volumen mínimo de este combustible en productos como el gasoil, que hoy se encuentra en un valor de corte del 10%. Por eso es que la producción del biocombustible adquirió carácter estratégico, tanto por la agregación de valor a las materias primas producidas localmente, por el rol fundamental que comenzó a ocupar en la matriz energética nacional. En particular, en los últimos años, la producción del biodiesel se sumó como un eslabón más de agregado de valor al complejo agroindustrial argentino, consolidando uno de los mayores polos de producción a nivel mundial. Pero el fuerte desarrollo de esta industria no se dio por arte de magia. Tuvo que ver con la toma de decisiones estratégicas y políticas que hizo este gobierno en el momento adecuado. Empezó con el dictado de la Ley 26093 y su decreto 109/07, que creó el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles y que estableció la obligación de incorporar a partir del 1 de enero del 2010 y por un periodo inicial de 15 años un mínimo del 5% de biocombustibles a los combustibles fósiles a comercializarse en el país. Como dije antes, por el fuerte crecimiento de la producción que se viene dando desde el 2010, hoy ese porcentaje del 10%. A esos fines y por medio de diversos incentivos, tanto fiscales como comerciales, dicho régimen impulsó la promoción de las economías regionales, las empresas pymes y la participación de los productores agropecuarios para que fueran los propios titulares de los proyectos que cumplieran con dichas premisas quienes abastecieran al mercado interno con los nuevos productos. Es decir, el objetivo primordial de esta normativa no fue otro que generar las condiciones adecuadas para que el campo pudiera agregar valor en origen a los productos, promoviéndose al mismo tiempo el desarrollo de emprendimientos productivos en zonas cuyas economías se encontraban poco desarrolladas o incluso eran inexistentes. En forma complementaria y sobre todo al inicio del Programa Nacional de Biocombustible, nuestro país contaba con una importante capacidad instalada para la elaboración del biodiesel, proveniente de las grandes empresas, mayormente empresas aceiteras. Estas empresas contaban con instalaciones que, si bien habían nacido con miras a la exportación, sus grandes escalas de producción les permitían continuar exportando y asistir a la puesta en marcha del citado programa, abasteciendo al mercado interno hasta tanto el mismo pudiera ser abastecido en su totalidad por las empresas con características compatibles con los preceptos establecidos en la Ley 26093. Y en este contexto, el Gobierno Nacional toma cartas en el asunto y elabora estas medidas para defender la industria nacional, garantizar empleo y hacer competitivo el biodiesel, resignando la percepción de impuestos de la Ley 23966 y la Ley 26028, aplicando las alícuotas del 19 y 22% respectivamente, solo sobre la base imponible del gasoil. Y no quedan dudas del beneficio que traerá esta última medida si consideramos que parte del gasoil importado que se utiliza para la generación eléctrica solo podría ser reemplazado por el biodiesel producido por las empresas consideradas grandes,
único de los segmentos del mercado con escalas de producción eficientes y estructuras de costos acordes a los precios que puedan pagarse por el combustible utilizado en la generación, los cuales se ubicarían sin dudas por debajo del precio promedio del biodiesel del mercado. Por eso, señor presidente, es nuestra responsabilidad tomar todas las medidas que ayuden a la recuperación de los mercados externos y del consumo interno, continuar en el camino de la producción del biodiesel estratégico en clave de industrializar la ruralidad, mantener el compromiso nacional de contribuir con un desarrollo sustentable desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social a largo plazo, generar demanda adicional a nuestra producción de soja y aceite, con el consiguiente impacto en el mercado global, diversificar las exportaciones del complejo sojero, reduciendo la exposición a los vaivenes de los mercados globales y avanzar en la sustitución de importaciones de gasoil, que solo en 2012 implicó compras al exterior por más de 1.300 millones de dólares con un producto 100% nacional. Por estas razones y las que vamos a incorporar, señor presidente, es que solicito a los pares que aprueben este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Metaza. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, hoy estamos aprobando dos proyectos, el expediente 14S14 y el 15S2014, que suponen un reconocimiento a las decisiones estratégicas en materia energética tomadas en dos momentos históricos diferentes, pero que establecieron el rumbo de lo que vendría después. Por un lado, el expediente 15S14 designa con el nombre del presidente Juan Domingo Perón a la central nuclear Atucha 1. Atucha 1 se encuentra ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 11 kilómetros de la ciudad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. Su construcción se inició en el año 1968. Señora presidenta, parece que... Señores diputados, por favor, hagan silencio. Decía que la construcción se inició en el año 68 y su puesta en régimen se realizó durante el año 1974, entregando una potencia de 357 megas con una tensión de 220 kilovatios al sistema argentino de interconexión. Atucha 1 es el resultado de una decisión política que se sostuvo en el tiempo y atravesó la vida política del país en los últimos 40 años. Los tramos decisivos de esta historia comienzan durante el primer gobierno peronista y es durante la tercera presidencia del general Juan Domingo Perón cuando nuestro país logra un avance histórico en el desarrollo de la energía nuclear, precisamente con la puesta en funcionamiento de esta central. La construcción de este primer reactor en la Argentina y en Latinoamérica fue una decisión audaz que requirió confianza tanto en la aptitud tecnológica argentina como en los profesionales que fueron capaces de desarrollar esa tecnología. La confianza depositada en nuestro pueblo hace que consideremos el reconocimiento de la persona de su iniciador, un presidente que, como dije antes, tomó una decisión ejemplar, dando el puntapié inicial para transformar a nuestro país en una nación tecnológica y fuerte. La visión estratégica del expresidente Juan Domingo Perón de crear en 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica con el objetivo de desarrollar esta incipiente forma de energía y ya en su tercer mandato presidencial impulsó la finalización de la construcción de esta central nuclear. Merece ser reconocida, señor presidenta, otorgándole el nombre a la central Atucha 1. Y por otro lado, el proyecto 14S2014 designa con el nombre de Néstor Carlos Kirchner a la central nuclear Atucha 2. Esta central nuclear se halla sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate, a 115 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y es adyacente
a la central nuclear Atucha 1, aprovechando gran parte de su infraestructura e integrándose al parque de generación nuclear del sistema eléctrico argentino, en adicional a Atucha 1, que tiene 357 megas y embalse con 648 megas. A partir de mayo del 2003, uno de los objetivos del gobierno del expresidente Néstor Kirchner fue restablecer la actividad nuclear, herramienta clave para la soberanía. En ese sentido, en el año 2006 se puso en marcha, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Plan de Reactivación Nuclear, como parte del Plan Energético Nacional, con el fin de incrementar la oferta de suministro eléctrico del país, diversificando la matriz pertinente y aplicando la tecnología nuclear a la salud pública y a la industria nacional. Cabe recordar que el pasado domingo 11 de mayo se cumplieron 10 años del lanzamiento del Plan Energético Nacional promovido por gestión del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Dicho plan contempla el desarrollo y expansión de aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, como el incremento de la generación nucleoeléctrica, la expansión de la producción de radioisótopos de uso medicinal, biológico e industrial, la reactivación de la prospección y explotación minera del uranio, la reactivación de la planta de agua pesada, alcanzar el dominio completo del ciclo de combustible nuclear, reproducción de la fuerza del trabajo altamente calificada, capacidades científico-tecnológicas que no se reproducían en el país desde hace más de 20 años. La gestión de Néstor Kirchner no solo reimpulsó la cuestión energética nuclear, sino que lanzó ambiciosos planes en materia de gas y de energía, junto con proyectos de energías alternativas para diversificar la matriz energética, por cuestiones de costos y medioambientales, siendo uno de los principales ejes del proyecto reiniciar la construcción de la central nuclear Atucha 2, que se había comenzado en 1980 y que estaba paralizada desde 1994. Atucha 2 debía terminarse en 1987, recordar quién gobernaba el país. Pero durante el transcurso de esa década, la energía nuclear fue dejada paulatinamente de lado y el proyecto se retrasó. En la década del 90, la actividad ingresó en una etapa muy crítica, cuando se redujo drásticamente el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía, mientras se intentaba privatizar las centrales ya existentes. La construcción de Atucha 2 quedó interrumpida en 1994 y recién se retomó en octubre de 2006, ya como parte del Plan Nuclear Argentino que implementó el Gobierno para diversificar la matriz energética, como mencioné antes. Por todo esto, señora Presidenta, es que consideramos que la central nuclear Atucha 2 debe llevar el nombre de Néstor Carlos Kirchner, a modo de homenaje, su lucha por recuperar la identidad del pueblo argentino y por priorizar en el ejercicio del gobierno la existencia de un Estado que asume las necesidades de su pueblo. Y en este reconocimiento asumimos la direccionalidad, como expresaron en minoría algunos señores diputados de la oposición, porque estamos convencidos del carácter estratégico de las decisiones que tomó Néstor Kirchner sobre Atucha 2, su puesta en marcha y su continuidad. Y en este sentido, la historia está de nuestro lado. Con esas decisiones en materia energética, el Estado retomó la planificación energética nacional y paulatinamente la regulación y participación en la gestión del mercado ampliado de la energía, cuyo logro más importante, sin duda, ha sido la creación de un marco favorable y estable de mercado, especialmente después de la renacionalización de YPF. Es fácil oponerse, señora Presidenta, y hasta aceptamos las opiniones diferentes a las nuestras. Ahora, decir por qué uno se opone o difiere parece que no es tan fácil, porque no alcanza con proponer otros nombres o negarse férreamente a una decisión mayoritaria. La falta de razones hace que se desluzca cualquier postura divergente. Y digo esto, señora Presidenta, porque en la reunión de comisión que tuvimos de energía y combustible cuando tratábamos estos temas, realmente no entendíamos la postura de aquellos que se oponen
y emitieron dictamen en minoría, negándose a implementar el nombre de Néstor Carlos Kirchner a la central Atucha 2, sin ningún tipo de fundamentos. Y yo lo escuchaba a uno de los diputados de la Unión Cívica Radical, que hoy no está presente, no lo ve en este momento. De cualquier manera, me hubiera gustado escuchar al diputado vicepresidente de la Comisión de Energía, que es de mi provincia, que es de Santa Cruz, y que estuvo ausente, que brilla por su ausencia normalmente cuando hay una reunión de comisión, y me gustaría que esté presente en este momento en el recinto, no lo está, para explicar por qué razón se negaban a apoyar este proyecto. Y dijo ese diputado radical que no era una actitud gorila, que ellos no eran gorilas en esta actitud que tenían de negarse a aprobar este proyecto. Yo no voy a decir que son gorilas porque posiblemente alguno se ofenda y me van a poner una cuestión de privilegio, porque acá hay diputados que tienen récord de presentación de cuestiones de privilegios, son presentadores de cuestiones de privilegios seriales. Simplemente voy a decir que sí, tuvieron una actitud gorila y mezquina por no aceptar la implementación del nombre de Néstor Kirchner en la central Atucha 2. Y tampoco entendemos aquella postura del bloque del PRO, que sí fundamentó y dijo y propuso otro nombre, pero yo recuerdo que el diputado que hizo la propuesta dijo que proponía Basteiro. Yo me asombré, pensé que estaba eligiendo al legislador porteño Basteiro, y en realidad era Balseiro. Esto significa que no tenían ni idea de lo que tenían que proponer. Evidentemente, la postura era simplemente negarse, señora presidenta. Por eso, y para finalizar y darle lugar al diputado Marcos Clery, digo, la dificultad de que se tuvieron que resolver para finalizar una obra que estuvo paralizada durante 12 años, y los beneficios que supondrá la puesta en funcionamiento de la tercera central nuclear del país, no dejan ninguna duda sobre la correspondencia de este reconocimiento. En ambos homenajes me remito a la palabra confianza. ¿Y qué es la confianza? Es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. En este caso, las acciones que motivan ambos reconocimientos se apoyaron en la confianza del pueblo argentino. Fue el elemento fundamental que la historia hable por sí misma. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado.